soy Beno Juárez y vengo de la Amazonía peruana, ¿no? De Satipo. Justo esta imagen es de la iglesia que está en Satipo. Esta iglesia la diseñó mi tío Fidel. Él llegó a ser alcalde de la comunidad, de la provincia. Y desafortunadamente a los 2 años de su, digamos, tiempo como alcalde fue asesinado, ¿no? Y eso marcó mucho mi vida, ¿no? Porque él fue una de las primeras personas de quien aprendí a hacer posible lo imposible. Él comentó alguna vez, recuerdo, a sus profesionales, ¿no? Les decía, vamos a hacer cerca del río, a unos 20 metros, el coliseo más grande de la selva central. Y muchos de sus profesionales le decían que estaba loco, ¿no? ¿Cómo era posible que se le ocurriera hacer un río en una zona tan peligrosa? Porque ese río se había desbordado varias veces y hacer un coliseo podía poner en riesgo la vida de las personas. Y él dijo esta frase que hasta el día de hoy sustenta mucho los proyectos que estamos haciendo, ¿no? Todo se puede hacer, la pregunta no es si se puede o no, sino cómo lo hacemos. Y bajo ese desafío sus profesionales empezaron a explorar una serie de posibilidades y lo que dijeron, ok, para poder construir ese coliseo aquí, vamos a hacer un muro de contención a lo largo de toda la ribera del río por 2 kilómetros que va a permitir encauzar el río y evitar que se desborde. Y hasta el día de hoy, más de 30 años después, ese río no se ha vuelto a desbordar, el coliseo se construyó y da cabida a muchas actividades, tanto a nivel local como internacional. Y esta experiencia marcó mucho mi vida después, ¿no? Sobre todo cuando ya empecé a estudiar en la universidad y empezar a explorar proyectos que pudieran también conectarse con el impacto social, con la creatividad e ir más allá de los recursos que podíamos tener o no tener. Cómo poder generar proyectos a pesar de no tener de pronto el dinero, la experiencia o los aliados adecuados, pero sí contando con lo más importante, con el principal recurso que considero todos los seres humanos tenemos, que es nuestra creatividad. Cómo a partir de nuestra creatividad podemos generar el impacto que queremos. Y así nace este proyecto del proyecto Combi, dentro del marco de lo que considerábamos en ese momento en la universidad como el Urban Lab, ¿no? Un laboratorio urbano que nos permita interactuar en base a cómo la ciudad fue desarrollándose de manera espontánea, sin necesariamente tener una planificación como podría ocurrir en otras ciudades del mundo, sino de una manera más de abajo hacia arriba, ¿no? Más emergente. Y con Proyecto Combi lo que buscábamos con nuestros compañeros de entonces de la universidad era crear un modelo interactivo con la ciudad que permita, por ejemplo, identificar cuáles son los puntos calientes, zonas críticas, y poder llegar con este dispositivo que la ciudad había creado, que es la Combi, pero en este caso llegar con distintos profesionales que pudieran interactuar con la población local, identificando estas oportunidades de innovación urbana y fabricándolas y construyéndolas con los recursos locales, sin necesidad de tener todo eso planificado previamente. Es decir, es una interacción y creación constante con el medio, lo que nos permitiría construir esa ciudad que todos queremos. Todo ello inspirado también en la música, en los programas de radio y en los eventos de música folclórica o música chicha. Por ejemplo, para nosotros era un gran referente escuchar en la radio, en aquel entonces Radio Inca, ¿no? Que decía este domingo en la carretera central, Sonia Morales, ¿no? Y había una masa de gente importante que el fin de semana se desplazaba hacia ese lugar y creaba un impacto urbano, haciendo que aparezcan nuevas vías de transporte, nuevos centros comerciales, etc. Es decir, este DJ, queriendo o sin querer, estaba empezando a dinamizar la ciudad y a crear un impacto social, económico, urbano, muy significativo, que nosotros lo veíamos lejano como estudiantes de arquitectura y urbanismo, del poder que en aquel momento teníamos nosotros como profesionales de la rama, ¿no? Decíamos, este señor, este DJ tiene un mayor impacto que muchas oficinas de urbanismo en la ciudad. Y así fue como nació lo del Urban Lab. En el año 2009 tuve la oportunidad de ser seleccionado para formar parte del equipo que formaría, ¿no? Fundaría este primer Fab Lab aquí en el Perú, promovido principalmente por la Agencia Española de Cooperación Internacional, el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña y aquí en Perú por Escuela o ATA, ¿no? Y gracias al apoyo de estas instituciones y posteriormente se suma a la Universidad de Ingeniería, es que se forma este primer Fab Lab en el Perú. Los Fab Labs somos una red mundial de laboratorios. En ese entonces no éramos más de 30 y hoy en día somos más de 2.000
que nacen en MIT gracias al profesor Gershenfeld y que hoy en día, a través de la Fundación FabLab, ha podido llegar a todos los, digamos, rincones del mundo, democratizando la tecnología y democratizando la oportunidad de innovar para el contexto local, con herramientas muy avanzadas. Es en ese contexto en que ya en Perú, volviendo después de este programa de formación de un año en Barcelona, empezamos a promover la fabricación digital a nivel local y a nivel también de toda la región de Latinoamérica. Pero siempre con esta pregunta, ¿dónde podríamos generar el máximo impacto posible? Y es ahí donde nuevamente vuelvo a mis raíces, ¿no? Y digo, si bien es cierto, hay grandes brechas en las ciudades, brechas sociales, económicas, pues en la Amazonía esas brechas se multiplican, ¿no? El acceso a educación de calidad, programas de innovación, salud, etcétera, pues es tremendo, ¿no? Y eso es algo que hemos podido evidenciar ahora aún más por la pandemia, ¿no? Entonces, hace 5 años atrás, un poco más tal vez, 6 años atrás, empezamos con este programa de buscar llevar hacia la Amazonía lo más avanzado en manufactura digital y en biotecnología. Y es así como nace el proyecto del Fab Flotante Amazonas, un proyecto que busca incubar en el corazón verde del mundo la manufactura del futuro, a través de un laboratorio que pueda navegar por los ríos y que se pueda también subdividir en múltiples laboratorios, como operan muchas de las barcazas, ¿no? Y del concepto de territorio que encontramos en la Amazonía, que es un territorio que fluye, un territorio que se mueve más desde un elemento líquido, ¿no? como los ríos, que en los espacios fijos como las ciudades en sí, ¿no? Entonces, a partir de este concepto es que se busca también democratizar más aún estas herramientas, llegando a las comunidades más alejadas. El proyecto está en proceso de implementación, pero hemos en paralelo desarrollado una serie de actividades con distintas comunidades. Una de las más recientes ha sido en la frontera con Ecuador, en el CENEPA, donde hemos trabajado con más de 1.400 jóvenes, entre todos integrando ideas para poder llegar a soluciones de alto impacto local. Nos dimos cuenta que más importante que llevar una impresora 3D y una cortadora láser a las comunidades, previamente es importante trabajar en el sentido de valor que pueden tener las personas locales sobre el territorio en el que se encuentran. Vimos cuando hacíamos preguntas sobre cuántos de ustedes quisieran permanecer en su tierra, más del 99% de los jóvenes querían irse de la Amazonía. Y es difícil buscar una sostenibilidad en un territorio donde sus mismos pobladores no valoran y no aman lo que tienen. Como selvático, como amazónico, es uno de mis principales compromisos, buscar generar oportunidades en uno de los territorios más hermosos y más biodiversos del planeta, pero que a la vez está también más alejado y más excluido en términos de innovación tecnológica y de desarrollo de oportunidades para sus lugareños. Esta metodología de simbiocreación nos ha permitido integrar ideas de múltiples jóvenes sobre cómo puedo mejorar mi territorio, pero no solamente quedarme en la idea o en la idea individual, sino la mía con la tuya se suman y se multiplican, y así sucesivamente hasta que se construyen soluciones conjuntas. En el caso, por ejemplo, de esta última en la frontera con Ecuador, en Condorcanqui, el principal proyecto identificado entre cientos de ideas fue crear filtros de agua para poder tomarla directamente en los ríos. Es un problema muy grande, allá no hay agua potable y la mayoría de los pobladores tienen que consumir un agua que está contaminada. Entonces, esta fue una solución que salió de estos jóvenes y claro, una vez que llegas a la propuesta dices, ¿cómo lo hago realidad? Y ahí es donde vienen las tecnologías. De ahí es donde usar una impresora 3D, una cortadora, láser o de pronto electrónica, robótica, tiene sentido, porque se apropian y lo usan para el propósito que ellos habían identificado. Todo esto es parte del marco del Fab Flotante. De hecho, hicimos un piloto con una nave local, ¿no? Con una embarcación que pudimos adaptar para poder poner en ella algunas máquinas y que los mismos jóvenes que habían aprendido de esta experiencia pues pudieran compartirla con otros jóvenes también de sus comunidades. Experiencias como esta las hemos repetido en distintos lugares de la Amazonía con muchos aprendizajes. Uno de los principales, como les mencionaba, es este cambio sobre
el valor de la Amazonía para las propias personas, ¿no? Para los propios lugareños. Cuando empezamos estos talleres, por ejemplo, muchos de los estudiantes, de los jóvenes, tenían la actitud de aquí hay mucho por hacer y el gobierno no está haciendo nada, ¿no? Es decir, esperando que venga un tercero a resolver los problemas que tienen en su comunidad. Y por supuesto, todos tenemos una responsabilidad, pero también es importante sentir yo que tengo esa capacidad de poder actuar sobre el contexto en el que estoy y empezar a generar ese cambio, ser yo ese agente de cambio. Y uno de los momentos fascinantes de esta experiencia es que los mismos jóvenes que al inicio se quejaban de por qué el gobierno no hacía nada en su comunidad, después de haber pasado por esta experiencia, después de haber usado máquinas como impresoras 3D, cortadoras que les permitieron hacer sus ideas realidad, cambian su actitud y dicen, ahora me doy cuenta que yo también puedo cambiar mi comunidad, que yo también puedo aportar, que yo también puedo construir ese futuro que tanto anhelo. Y creo que esa es la principal fabricación, ¿no? En la que nos enfocamos, ¿no? Una fabricación que viene de adentro hacia afuera, no solamente en el uso de la tecnología por la tecnología, sino con ese propósito de darle valor al territorio en el que estamos. También ha sido interesante ver cómo es que estas tecnologías se conectan con las tecnologías locales, con los artesanos, con los productores locales. Siempre ha habido este temor, siempre hemos tenido este temor y este respeto, ¿no? Hacia las tecnologías locales y al no ser invasivos o no ser impositivos respecto a lo que nosotros proponemos y llevamos, ¿no? Yo vengo de la Amazonía y me siento muy feliz usando muchas tecnologías y escucho a gente que dice no hay que darle celulares, no hay que darle computadoras, no hay que llevar tecnología porque eso sería alterar el orden que ya tienen, que existen. Y creo que esa respuesta no es nuestra, es la respuesta que la misma gente debe asumir, ¿no? Como diría Gustavo Gutiérrez, no se trata tanto de ser la voz de quienes no la tienen, sino de luchar porque la tengan. Y ese es un pilar dentro de los proyectos que hacemos. Generar oportunidades para que las personas conozcan de lo que esto significa y que ellos decidan cómo usarlo o no usarlo en la medida de su interés. Dentro de los proyectos que venimos realizando en la Amazonía, estamos muy enfocados en, por ejemplo, nutrición personalizada. Cómo a partir, digamos, para ponernos en contexto, la malnutrición es un problema global. Pero en el ámbito de la Amazonía podemos encontrar la paradoja de, a pesar de estar en una de las zonas más biodiversas del mundo, seguimos teniendo índice de desnutrición infantil de mayor del 90%, ¿no? Por ejemplo, en zonas como Río Tambo, ¿no? Entonces, uno de los proyectos que estamos trabajando es, a partir de identificar la deficiencia nutricional de los niños, poder imprimir las vitaminas que tú necesitas, ¿no? De manera personalizada en base a los recursos locales, ¿no? Esto nos habla del agro del futuro, ¿no? De cómo yo como agricultor ya no necesito vender solamente, digamos, la materia prima, ¿no? Sino que puedo desarrollar esta suerte de cartuchos con valor nutricional interno y que a partir de estas impresoras poder generar, digamos, la réplica del producto en cualquier parte del mundo, pero de una manera personalizada. De igual forma estamos trabajando en felicidad personalizada, como a partir de tu nivel de estrés se puede imprimir la cantidad de chocolate que necesitas para tu día a día. Y una serie de proyectos dentro de esta gama. Enfocados en COVID, hay distintos proyectos e iniciativas que se han generado, ¿no? En estos tiempos sabemos que en la Amazonía hay una alta tasa de infectados, ¿no? Y sobre todo de fallecimientos debido a las grandes carencias que hay en el sistema de salud, ¿no? Pero en contraparte hemos visto también una reacción de los makers, de los fathers, ¿no? Que han podido producir una serie, por ejemplo, de estos protectores faciales con lo que se conoce como sistema de manufactura distribuido. Afortunadamente tenemos algunos fablabs operando en la Amazonía, en Iquitos, en Satipo, por ejemplo, en Tarapoto, ¿no? A los cuales es suficiente con que les llegue la materia prima y la información de los modelos de los diseños que vienen de distintas partes del mundo, mejoradas, adaptadas. Entonces ya no necesitas mandar todo el producto, solamente llega la materia prima, el recurso y la información y lo puedes reproducir y replicar rápidamente. El gran desafío, creo yo, para la selva es que ya la materia prima no necesite llegar, que puedan utilizar los recursos locales, la gran cantidad de resinas que tenemos, por ejemplo, la gran cantidad de fibras
que se pueden utilizar para una nueva generación de productos y tener una mayor autonomía. De igual forma, recientemente hemos concluido una simbiocreación global para generar máquinas que puedan ayudar a producir estas mascarillas, ¿no? Las máquinas que las puedan producir utilizando también materiales y recursos locales, ¿no? Y ahí, sin duda, la Amazonía también tiene muchísimo por aportar, no solo localmente, sino a nivel global.